El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se alista para asumir el periodo 2024-2029 este sábado, 1 de junio. Logró la reelección inmediata en los comicios de febrero pasado con su política de guerra a las pandillas como principal mensaje de campaña. Diversas organizaciones sociales se manifestaron este lunes en contra de esa ceremonia de toma de posesión del presidente, mientras que la mayoría de la población de El Salvador le da su apoyo al mandato del presidente Bukele, según una encuesta de la Universidad Francisco Gavidia. Los presidentes de Honduras, Paraguay y Argentina confirmaron su asistencia a la toma de posesión, así como el rey de España, Felipe VI. El presidente de Estados Unidos, por su parte, enviará a una delegación encabezada por su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Y saludamos hasta ahora a José Raúl Chamagua, él es diputado de El Salvador, quien además es internacionalista. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Muchísimas gracias, buenos días. Es un placer, Carla, compartir con ustedes. Un abrazo muy fuerte a todos los televidentes y a todos aquellos que están pendientes de esta entrevista a esta hora de la mañana. Gracias, diputado. Bueno, lo decíamos, empieza ya una segunda era de Nayib Bukele y veíamos algunos sectores sociales protestando por este mandato, pero también hay que reconocer que primero el presidente Bukele tiene una gran popularidad, no solamente en su país, sino en la región. Es el mandatario, además joven, 42 años, con mayor popularidad por encima de muchos de toda la región. Por supuesto, se le reconoce, se le aplaude, la población le aplaude su avance en temas de seguridad, en su lucha contra las pandillas, pero llega también con un gran reto a nivel económico y social. Por supuesto, el presidente lo ha manifestado en reiteradas ocasiones que nuestro primer gran logro, y yo hablo de manera colectiva porque al final nosotros como diputados hemos jugado un papel muy importante para esta gobernabilidad que hoy por hoy tenemos en nuestro país. Y como lo decía, uno de nuestros principales logros y su principal estandarte en todo este primer quinquenio del presidente Bukele es la seguridad. Por supuesto, eso nos ha permitido abrirnos en otras áreas económicas y sociales, pero él lo ha manifestado ya que en este segundo quinquenio la visión es apostarle a la economía y a otras áreas como la salud y la educación, que también nosotros estamos haciendo esfuerzos grandes para tratar de invertirle como en contraste a cómo se invertía en el pasado. Así que sin lugar a dudas hay mucha expectativa. Creo que el día sábado va a ser histórico no solamente para los salvadoreños, sino que para el mundo entero por todo lo que significa el presidente Nayib Bukele y sobre todo, y como lo he mencionado en reiteradas ocasiones, que él está ahí por un respaldo popular, por cifras que han sido altamente históricas e incluso con el respaldo de nuestra población en el extranjero, nuestra diáspora que por primera vez votó y participó de unas elecciones totalmente abiertas, seguras y que al final fueron, o son, mejor dicho, respaldadas por la misma población según las últimas encuestas. Diputado, ¿hasta qué punto puede uno permitir que en una democracia, que es lo que muchos critican, porque el ciudadano, incluso he hablado con varios ciudadanos de El Salvador que están contentos con lo que ha pasado, con el cambio que ha dado este estado que era, antes de que incluso llegara Bukele, prácticamente un estado fallido, contentos con lo que cambió, con esa lucha frontal a las pandillas, muy contentos en ese sentido, pero también el asterisco que hay, lo que cuestionan es cómo ajustó un poco las reglas del juego para poderse quedar en el poder. Entonces, ¿hasta qué punto se debería permitir que un mandatario que le ha ido bien se quede o definitivamente cumpla las reglas del juego? ¿Le critican mucho eso a Nayib Bukele? De hecho, en primer lugar, manifestar siempre que hasta el día de hoy, tanto el presidente y nosotros estamos aquí porque la misma población así lo ha decidido a través de ejercicios democráticos, constitucionales y totalmente válidos. Referente al tema del segundo mandato del presidente, quiero manifestar que incluso no fue ni él ni nadie de su equipo, sino que fue un opositor el que a través de una solicitud a la Sala de lo Constitucional intentó bloquear, o mejor dicho, definir el bloqueo para que se pudiera optar a un segundo cargo. Luego la Sala, bajo la interpretación que ellos tienen
y bajo la autoridad de la misma Constitución que se les otorga, pues dio una interpretación y permitió que pudiera darse este segundo quinquenio o este segundo mandato. Totalmente respaldado por la población salvadoreña. Yo creo que la democracia no necesita mayores interpretaciones, es simplemente el poder del pueblo en el pueblo. Y eso es algo que muchos de los políticos actuales todavía no logran comprender. Creo que vivimos, muchos todavía creen que vivimos en una política de los 80 o de los 90 donde nos daban los manuales y nos decían así es la democracia y así la tienen que hacer. Pero nos olvidamos de los principales protagonistas que es el pueblo. Y en este caso el pueblo salvadoreño, un pueblo sufrido, un pueblo que hemos venido luchando para poder tener por fin esperanza. Encontramos esa esperanza con el presidente Bukele, con nuevas ideas, y la misma población lo dice, bueno, él está dando resultados, él nos está dando frutos, él nos está dando la seguridad y nosotros es lo que queremos. Entonces, bajo una simple lógica, ¿por qué vamos a cambiar algo que está funcionando? Y bueno, ahí está, creo que al final no solamente los organismos internacionales, sino que también diferentes países o estados del mundo reconocieron la victoria del presidente Bukele. Y bueno, como tú lo mencionabas al inicio de esta entrevista, ya están viniendo delegaciones internacionales. Entre las más importantes tenemos la de Estados Unidos, la presencia también del presidente Milei de Argentina, colegas homólogos del presidente de la región centroamericana, el rey de España, entre otros más que se van a seguir sumando para el día sábado. Entonces creo que al final la democracia, la verdadera democracia es la que nos está dando a nosotros la solvencia necesaria para poder continuar trabajando por el pueblo salvadoreño. Diputada, hemos visto algunos presidentes de otros países de la región que han tomado esos modelos. Daniel Noboa en su lucha contra las pandillas y contra el problema carcelario en Ecuador, le ha aplicado, incluso el presidente Bukele se ha ofrecido a asesorar y a apoyar a otros presidentes. ¿Cree que este modelo pueda exportarse, por decirlo de alguna manera, a otros gobiernos, o que, por ejemplo, en países como Colombia, donde la gente está cuestionando mucho al actual presidente, su línea, incluso ellos dos han tenido bastantes problemas y roces en redes sociales, pueda ya tornar y hacer ese viraje de, por ejemplo, de la izquierda radical a un modelo más como el de Bukele? El presidente Bukele lo manifestó en una intervención que tuvo en las Naciones Unidas, que nosotros como Estado salvadoreño estamos dispuestos a compartir nuestras experiencias para que los países de la región latinoamericana específicamente puedan no imitar o copiar, porque creo que al final cada país tiene sus mismas reglas del juego, su orden constitucional, legal, etcétera, las mismas condiciones políticas que puedan tener. Probablemente no va a permitir que se impulse o simplemente al 100% lo que nosotros tenemos. Sin embargo, el presidente lo decía, que estamos nosotros dispuestos a compartir experiencias para que cada país interesado lo pueda replicar bajo sus condiciones o bajo sus propios riesgos, características, etcétera. Y al final lo que se busca es que se pueda tener una estrategia de seguridad exitosa. Como bien lo decías, varios países de la región lo han intentado implementar y yo creo que primero es una cuestión de voluntad. Cuando existe realmente voluntad de querer hacer las cosas diferentes, de que como políticos nosotros, en lugar de sentarnos a negociar con empresarios, con lobistas o personas, ONG, fachadas, etcétera, que nos puedan estar patrocinando nuestras campañas, en lugar de sentarnos con ellas, nos sentamos con el pueblo, en este caso con el salvadoreño o con el que sea de los países, para escucharlos y decirles, bueno, trabajemos juntos para combatir la inseguridad. Creo que existen las condiciones. Nosotros hemos recibido muchas delegaciones de varios países de Latinoamérica que han intentado replicar, pero como les digo, al final es una cuestión de voluntad. El presidente de Ecuador, por ejemplo, ha tenido el deseo de implementarlo, pero se ha encontrado con algunos bloqueos en otras instituciones del Estado. En países de la región, Honduras por lo menos intentó replicar lo mismo y se encontró con un bloqueo en el Congreso. Entonces, creo que al final cada país debe de tomar los insumos, si les parece, de tomar los insumos más relevantes o importantes de lo que nosotros hemos hecho para que ellos lo puedan replicar basado en sus propias características. Lo importante es que nosotros no nos cerramos y, como lo decía el presidente, estamos dispuestos a colaborar porque creemos que los pueblos latinoamericanos necesitan estar unidos para combatir este cáncer que por décadas nos ha retrocedido en la inversión social. Yo creo que al final que los países decidirán, ¿verdad?, si implementan o no esta estrategia de seguridad que para nosotros ha sido exitosa y que la misma población salvadoreña lo respalda.
Pues agradecemos a José Raúl Chamagua, diputado de El Salvador, y estaremos ahí haciendo todo el cubrimiento de ese gran acto de posesión del segundo periodo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Dios los bendiga.